18 de abril se celebra el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes en virtud del compromiso adquirido el 27 de marzo de 2007 en el Parlamento Europeo de Bruselas por parte de 180 delegados de 25 países europeos a favor de los intereses de los pacientes. La finalidad de la celebración de este día es reflexionar sobre la situación actual de los derechos de los pacientes de acuerdo a las necesidades, valores y expectativas de pacientes y cuidadores, y servir de espacio público de debate sobre el papel de las asociaciones de pacientes en la mejora de la calidad asistencial a través del compromiso diario con los pacientes, familiares, cuidadores y voluntarios, y de la directa colaboración de los organismos, entidades y empresas implicados en el cuidado del paciente. El Foro Español de Pacientes, designado como representante nacional de la celebración de este día en España, desea compartir con el resto de Estados miembros de la Unión Europea y de las asociaciones de pacientes de ámbito nacional los objetivos de este día, fiel a los principios contemplados en la Declaración de Barcelona. El Foro Español de Pacientes ha crecido con el compromiso explícito en la protección y mejora de los derechos de los pacientes que adquiriera desde su creación en noviembre de 2004. El Foro Español de Pacientes, consciente de la importancia de dar voz a las asociaciones de pacientes, ha dirigido dos cuestiones principales a los protagonistas de este día. ¿Qué es ser paciente? Para mí ser paciente es una cosa totalmente arbitraria, yo era usuaria del sistema sanitario lo menos posible y de repente empecé a ser paciente. ¿Por qué? Porque se me detectó una enfermedad y tuve que someterme a tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, paciente para mí es una persona que sufre una enfermedad de forma continuada, no solo caso puntual, pero que es persona, no solamente cuerpo. Ser paciente para mí significa ser vulnerable, sentir dolor, estar en manos de otros tradicionalmente. Ser paciente es ver que tu vida ha cambiado, es ver que necesitas mucho apoyo. En definitiva, ver que aunque tienes un sistema a tu servicio, quedan muchas lagunas y muchas facetas que cumplir. Para mí lo básico es decir que un paciente es una persona, Juan, María, Carmen, quien sea, antes o después del diagnóstico es una persona. Sencillamente hay alguna noticia que le comunican entre medio que puede cambiar su percepción de la vida o que puede alterar seriamente su salud, pero sigue siendo la misma persona con sus alegrías, con sus inquietudes, con sus conocimientos, con sus capacidades. ¿Por qué es importante asociarse? Pues porque es la única manera que existe en la práctica de que nuestras quejas sean canalizadas y que nuestras necesidades sean conocidas por los que al final toman las decisiones y por esas instituciones que son las que de alguna manera gestionan los recursos sanitarios y que proporcionan el derecho que tenemos todos los ciudadanos de tener una asistencia sanitaria, ¿no? Dar a conocer esta patología a todas las personas, la información, acudir a los foros para que se conozca nuestra enfermedad, sensibilizar a la opinión pública y a la administración. Bueno, asociarse es muy importante porque, asociarse significa compartir. Y compartir una enfermedad, que en nuestro caso es muy importante porque ves otras situaciones, ves gente más positiva, ves una serie de cosas que de la otra manera no las puedes ver. Eso por un lado. Por otro lado también está el tema de la presión, ¿no? No es lo mismo ir a hablar con una autoridad sanitaria representándote a ti mismo que no representando a 10.000 enfermos, ¿no? Bueno, porque se dice que hace mucho más las personas unidas, la unión hace la fuerza, ¿no? Y realmente cuando tú tienes que tener una voz ante la administración, cuando van tres personas, yo recuerdo al principio cuando creamos la asociación y íbamos ante la administración pública, nos decían ¿cuántos socios sois? Y claro, era una voz pequeñita, ¿no? Que estaba ahí chillando, pero que todavía era pequeña. Ahora mismo empezamos con una sede en Badajoz y actualmente tenemos 7 sedes en Extremadura,
funcionando con sus delegadas, sus juntas directivas, sus voluntarios, sus psicólogos. Una voz se escucha muy poco. La voz de 1.800 personas que se constituyen ahora EBNAS se escucha un poco más. Y entonces es importante hacer valer el papel de cada uno. Una persona sola se puede sentir indefensa. Si cuenta con el apoyo de las otras, seguramente se sentirá mejor. Tu voz es importante. Asóciate.